Queridos hermanos y hermanas en la fe, los invito a escuchar y repetir la oración del trabajo 40 veces. Al hacerlo, podrán experimentar las bendiciones y los beneficios que esta oración ofrece para su vida laboral. No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y dejar un comentario con sus pensamientos positivos y buenos deseos. Su participación es fundamental para que la luz y la fe se expandan entre todos. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo.
te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor,
te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean.
Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí,
mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino.
Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Señor, te doy gracias por el don del trabajo. Te pido que bendigas mis esfuerzos y que me des la fortaleza para cumplir con mis responsabilidades con dedicación y amor. Ayúdame a ser justo y honesto en todo lo que hago, para que mi trabajo sea una expresión de tu voluntad y de tu amor por los demás. Concédeme la sabiduría para tomar decisiones correctas y la paciencia para enfrentar los desafíos que surjan en mi camino. Que mi trabajo sea siempre una fuente de bienestar para mí, mi familia y todos los que me rodean. Amén. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que el Señor les recompense por su dedicación y esfuerzo. Su fe y perseverancia en repetir esta oración son un verdadero testimonio de su confianza en Dios. Sigamos orando juntos, confiando en que el Señor guiará cada uno de nuestros pasos en el camino laboral,